Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy que vamos a asomarnos a la figura de San José como Padre, vamos a invocar al que es Padre de todos, y este San José que fue la sombra del Padre, el Padre de los cielos, fue José en la tierra, el Padre que hizo las veces de esta figura paterna que marcó tanto la vida de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Bueno, pues un saludo a todos, a los aquí presentes y a los que estáis conectados al otro lado. Y vamos a dar algunas pinceladas de San José como padre y la paternidad de José. Sí quisiera retomar un poco lo que ayer dijimos. San José aprende a ser padre siendo buen hijo, como es la experiencia humana también de nosotros, ¿vale? Los que hemos recibido esta vocación de esta paternidad, que se podía ampliar a la maternidad, la aprendemos en la escuela de la familia siendo lo primero que somos, hijos de nuestros padres. Y segundo, el momento histórico que estamos viviendo en la Iglesia y en la teología, donde por primera vez, después de 21 siglos, se le llama a José Padre, sin adjetivos. Es un atributo novedoso que brota del Evangelio y que tiene un fundamento que hoy vamos a intentar explicar y aplicar a José. Bueno, pues con estos dos preámbulos vamos a adentrarnos, como siempre, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, que es la que nos da la pista. Y si vais al capítulo 1 de San Mateo, conocido de todos, es la genealogía de Jesús. Vienen una lista de generación y generación. Leo los últimos momentos de la generación de Jesús y dice que Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, y cuando esperábamos que al final dijera que José es padre de, dice, no, cambia, y dice, José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Es decir, para una mentalidad judía, el no ser padre biológico hacía que fuera un padre de segunda división. Esa es la concepción judía. La condición paterna venía sustentada por la condición de ser padre biológico. Intentaremos demostrar que no es precisamente eso lo característico de la paternidad. ¿Qué quiere el evangelista cuando no llama a José padre sino esposo? Lo que quiere dejar totalmente a salvo es que José ejerce las veces de padre, pero no es padre biológico. Y segundo, José en el nacimiento de Jesús no tuvo nada que ver, por lo tanto, María en su virginidad fue virgen antes, durante y después del parto. Esta prevención, esta cautela, ha acompañado siempre la reflexión teológica. Había que dejar a salvo estas dos verdades. Solo Dios es el Padre del Hijo unigénito. Por lo tanto, José siempre es padre con algo añadido. Y María, que concibió virginalmente a Jesús por obra del Espíritu Santo, siempre tiene
como este papel de que José no tuvo nada. Si recordáis, en una de las maneras de presentar a José hasta el siglo XVI, en cualquier escena y cualquier tabla de Navidad, o le veis en un segundo plano, un poco con cara de bobalicón, normalmente anciano, como desentendiéndose de lo que está ocurriendo en la escena principal, que es el nacimiento de Jesús, como que él mirando hacia otro lado. En algunos casos, sobre todo en el Oriente, se le presenta como retornando después de haber ido a buscar un candil, sorprendido de lo que ha sucedido y que él no se ha enterado. Es decir, son formas que en la pintura se ponen para demostrar que José no tuvo nada que ver en la concepción biológica de Jesús. Partimos de un punto de vista bastante cauteloso, bastante preventivo. Sin embargo, según la ley judía, podemos afirmar con todas las letras que José era el padre de Jesús, porque José ejerce el derecho a imponer el nombre al niño, solo reservado al padre. Y, es más, en José recaen todas las responsabilidades inherentes a ser padre de un hijo, de un primogénito. Y es más, José, precisamente porque es padre de Jesús, empieza a ser esposo de María y por eso precisamente también, en una mentalidad judía, empieza a tener una labor de cuidado, de protección de María como esposa. Porque para la ley judía, ser padre adoptivo, con comillas, era exactamente a efectos legales igual que ser padre biológico, como todavía existe en las legislaciones nuestras. La adopción supone una paternidad legalmente exactamente igual que una paternidad biológica. Por eso un padre adoptivo es tan padre como lo es un padre natural. Pero la expresión, ahora lo sabemos y lo vemos con perspectiva, la expresión padre adoptivo o padre putativo, que es otra de las expresiones que se acuñaron muy pronto en la teología, la verdad es que ha hecho un flaco favor, ha perjudicado esta mirada paterna a San José. Ha sido como un padre de segunda, un padre que no ha cumplido plenamente su vocación de padre porque no lo fue. Es decir, tenemos sobre nuestra historia y sobre nuestros hombros el peso de 20 siglos donde se ha mirado con cierto recelo la paternidad de José. Hasta que llegó, lo dije ayer, la carta apostólica Patris Corde, ya en el título, en el corazón, con el corazón de padre, y no hay ningún adjetivo. Esta es una novedad que en el magisterio ha sido nueva y que ha introducido en la corriente teológica una reflexión nueva de la cual solo yo voy a apuntar algunos aspectos, pero introduce una novedad que es muy enriquecedora por lo siguiente. ¿María es madre de Jesús? Sí. ¿Y por qué José no es padre de Jesús? Decimos, porque María lo gestó en su vientre. ¿Ya? ¿Y qué decimos? Que la maternidad de María es más por la fe, más antes en el corazón que en el vientre. Queriendo decir, hay una relación entre paternidad y maternidad que no necesariamente tiene que estar vinculada a lo biológico. Una concepción biológica de la paternidad o maternidad es restrictiva. Entre otras cosas, ¿por qué llamáis a los sacerdotes padre? Porque hay una concepción, hay una mirada donde aunque no haya una paternidad biológica, sin embargo sí hay una paternidad real. Real, porque decir espiritual no quiere decir que no sea real. San José pudo vivir una paternidad real sobre Jesús. Es más, en el Evangelio, solo leo algunos versículos, dice, por ejemplo, Lucas 2:48, tu padre y yo te buscábamos.
tu padre. Pero es que dice más, Lucas 4, dice que reconocen a Jesús como el hijo de José. Cuando se dice hijos, se está pensando en un padre. Cuando dice, este es el hijo de, significa que estás pensando en su padre y en su madre. O cuando se le llama el hijo del artesano, Mateo 13. Quiero decir que la Sagrada Escritura ya nos apunta algunos versículos que en la reflexión teológica han quedado un poco como en la sombra. Que si se hubieran explotado, seguramente hubiéramos llegado a una paternidad de José más cerca a lo que es el crecimiento y el desarrollo de Jesús. ¿Qué ha sucedido? Pues que se han tenido que inventar muchos adjetivos para decir cómo es la paternidad de José o cómo José es padre. No voy a decir todos, solamente recojo algunos de los muchos que hay en toda la historia de la teología. Pero claro, se le ha llamado a José padre espiritual, para decir que no es carnal, que no es biológico. Que es verdad, pero es media verdad. Padre davídico, es decir, que el que tenía potestad de poner el nombre al hijo. Padre putativo. Putativo es, traducido más o menos, el que hace las veces de, el que se supone que ejerce la paternidad por. Padre legal. Es un vínculo meramente jurídico. Se le atribuye una paternidad meramente legal. Padre adoptivo. Padre matrimonial. Significa que ejerce con respecto a Jesús los derechos y deberes de padre, pero en su condición de esposo de, porque es esposo de María, puede ser padre de Jesús. Padre nutricio. Fijaos qué rebaje. ¿Nutricio qué es? El que se ocupa de ponerle la comida y el plato. Padre educativo. Es decir, el que hace una labor meramente de educador, de cuidador. Padre virginal. Para salvar que no había ninguna unión conyugal, se habló de eso, de que vivió una virginitas uxorata, es decir, la virginidad propia de un hombre casado pero sin unión conyugal. O sea, la cantidad de epítetos que se ha inventado la teología para hacer a José un padre como a medio camino. Termino. Padre mesiánico, pues padre de quien fue el Mesías, padre personificado, que significa que cumplió una función personificada, como si fuera la persona del padre, pero no fue el padre. Lo cierto es que con todos estos adjetivos se ha querido dar a José una paternidad única, singular, pero se ha hecho un flaco favor, porque lo que se ha hecho ha sido hacer una paternidad rebajada. Sin embargo, vamos a ir adentrándonos. ¿Cómo explicamos que cuando Jesús hablaba de su Padre Celestial o hablaba con él, no tuviera en su mente, en su corazón, la imagen del Padre que había conocido en la tierra? Es muy frecuente, ¿verdad? Todos nosotros podemos pensar en que lo que hemos vivido en la relación paterna, proyectarla en la relación paterna con Dios. La cantidad de veces que Jesús habla de su Padre. Mi Padre y yo somos uno. Yo hago siempre la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que agrada al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, la cantidad de veces que Jesús tiene en sus labios y en su corazón al Padre. Es mucho pensar que este trato con el Padre del cielo con mayúsculas, lo aprendió y lo cultivó en su relación con el Padre José en la vida oculta de Nazaret. Porque ya vamos apuntando que parece que entonces la paternidad no está tanto en engendrar una vida biológica,
sino en una dedicación amorosa, exclusiva, total, a los hijos y a la esposa, con quien comparte la vida. Es verdad que en San José y en María concurren unas circunstancias especiales, y es que ambos son esposos y vírgenes, y que tienen una misión particular: educar también en la fe al Hijo de Dios. Es verdad, y lo admitimos desde el principio, que hay una singularidad en la paternidad y en la maternidad. Y es verdad que hay una singularidad en que el Hijo de Dios, hecho carne, ha sido puesto en la familia de Nazaret para crecer en edad, en sabiduría y en gracia. Y el contexto humano permite el desarrollo espiritual, como sucede en las familias también de la tierra. ¿Qué sucede? Bueno, he copiado unos datos, pues esto que a nosotros nos ha sido dado y regalado, crecer en una familia con un padre y una madre, hoy tenemos un problema serio. Y es que, bueno, tomaba datos del Instituto Nacional de Estadística, donde actualmente la última cifra que hay en España se llaman familias monoparentales. Ahora con esta ley y con esta tendencia se empiezan a llamar monomarentales. Hay 2 millones de hogares que solo tienen un cónyuge y normalmente el 83% de esos 2 millones son mujeres. Es decir, hoy cabe la posibilidad de vivir nuestra condición filial sin padre. Esto es un reto, porque ciertamente el patrón sobre el que entendemos la familia es padre-madre, en el amor de los esposos, los hijos. Pero claro, este patrón, como tendencia, y va a más, ya se ha roto. Cabe la posibilidad de vivir el crecimiento como hijo, como hija, con un solo, o padre o madre. Normalmente es madre. Bueno, pues eso supone el 10% de la población de hogares, ¿vale? O sea, una brutalidad. Bueno, pues en España, sí. El Instituto Nacional de Estadística de España, el INE. Bueno, vamos a acompañar un poco cómo José fue padre de Jesús, ¿vale? Que también nos ayude a nosotros a entender cómo podemos vivir la paternidad, las que la habéis recibido en este mundo o las que la ejercemos de manera espiritual. Bueno, nos trasladamos a la huida a Egipto y vamos a fabular un poco sobre esa circunstancia. Dice el Evangelio que levantándose, todo es en la noche, todo es en la prisa, tomó al niño y a la madre, ya está hablando de una actitud paterna, de cuidado, de protección, de noche, y partió a Egipto. ¿Cómo es posible una huida tan larga, que aproximadamente duraba 3 días, donde se calcula que en Egipto estuvieron 1 año sin la figura paterna, ejerciendo como tal? Algunos dicen, hombre, es que José ahí lo que hacía era un poco dar el pego. O sea, era impensable que una mujer con un niño saliera huyendo de Israel, por eso José fue un poco como la cobertura legal. Pero parece que el evangelista, cuando habla de José levantándose, habla de José, tomó al niño de la madre, habla de José, partió a Egipto, habla de José. O sea, como que parece que José abandera esta huida como el padre responsable que se le encomienda el cuidado obedeciendo un mandato que ha recibido del cielo.
Pero es que la vuelta no es nada, no es mejor. Después de estar un año allí, regresan a Judea, nos dice el evangelista Mateo 2, y donde está Arquelao, el hijo de Herodes, que si el padre era un sanguinario, este lo es más. Tanto es así que no pueden permanecer en Judea y tienen que irse a Galilea, un territorio inhóspito, un territorio donde estaba contaminado con cultos paganos y no eran bien recibidos los habitantes de Judea. ¿Cómo se puede vivir en un territorio? Ahora lo estamos viendo, ¿verdad? El drama que supone salir de tu patria y implantarte en una nación que no es la tuya, que por muy bien acogido que seas, pero siempre hay diferencias culturales, diferencias idiomáticas. Bueno, en aquella época también y mucho más. ¿Por qué? Porque los rasgos distintivos raciales y religiosos estaban mucho más marcados. Hoy vivimos más en una aldea global, pero en aquella época las regiones tenían sus señas de identidad. Bueno, pues tuvo que vivir dando cobertura de protección jurídica, de cuidado a la familia que estaba en Galilea. Vale. Otro aspecto que me parece necesario es José, como buen judío, va cumpliendo la ley. Impone el nombre a a Jesús, ya hablábamos ayer, José, Jesús tienen las mismas consonantes, está significando que hay una relación de parentesco y bueno, pues 40 días después del nacimiento, según marcaba la ley, los padres llevan a Jesús al templo para consagrarlo a Dios y ofrecen por él un par de tórtolas o 2 pichones. A partir de este momento, con 13 años, a partir de los 13 años, el niño es considerado adulto para la edad religiosa. Y el que se encargaba de la educación religiosa de los niños, de los varones, era el padre. O sea, ¿cómo luego entendemos que Jesús rezara a Dios su Padre? Así, le salió de natural. Era o lo aprendió de labios de José, de la actitud de José, de la educación religiosa de José. Porque es que si no tenemos que estar pensando casi en milagros continuos para el crecimiento religioso de Jesús como hombre. José posiblemente iniciará a Jesús en la oración. Padre e hijo hacen lo que estaba mandado por la ley. Cada día temprano, vueltos hacia Jerusalén, donde está la morada de Dios en el templo, daban 3 pasos al frente, que eso significaba colocarse debajo de la tienda sagrada, el lugar del encuentro con Dios, y rezaban una oración que nos suena a todos nosotros. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo, que es la oración de la Veracá, que rezaban todos los judíos para bendecir a Dios por los bienes recibidos. Esa oración la rezaba todo judío cada mañana. Jesús aprendió esa oración de labios de José. Es decir, el despertar religioso de Jesús no se explica sin la educación religiosa de José. Es más, toda oración de un israelita que siempre tenía en los labios era el Shema Israel, escucha Israel. José, como judío piadoso, la recitaba al entrar, al salir de casa. Jesús la aprendió de labios de José. Los sábados, la familia iba a la sinagoga y siempre era el mismo protocolo. José con Jesús delante, María detrás. José y Jesús ocupan la zona central de la sinagoga, que era reservada exclusivamente a los varones. Y María y las mujeres a las galerías superiores. Todavía, si podéis y vais a la sinagoga del Tránsito en Toledo, se conserva
la sala de oración en la planta baja para varones y las galerías superiores para las mujeres. Todavía se conserva, porque era el modo de entrar en la sinagoga diferenciando varones de mujeres. José y Jesús entraban en la sala de oración. Y eso cada sábado. Bueno, y hay una oración que también nos sonará, que se terminaba el culto a la sinagoga con una oración que rezamos nosotros el primer día del año, que es la oración de los números, donde se pide la bendición de Dios que nos acompañe en el quehacer diario. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y os conceda su favor. Eso es. El Señor vuelva su rostro sobre vosotros y os dé la paz. Esta oración, que está en el libro de los números, Jesús la escuchó de labios de José, porque lo hacía el padre de cada familia. Lo que quiero decir es que me parece que no se puede entender luego esos rasgos en la vida de Jesús que aparecen en los evangelios. Un Jesús que oraba al Padre, un Jesús que buscaba el coloquio con Dios su Padre, un Jesús atento a los pobres, un Jesús que sentía ternura por la mujer, un Jesús que curaba a los enfermos, que se compadecía del dolor humano. No se puede entender estos rasgos que son de una personalidad humana sin que Jesús los pudiera haber aprendido en la escuela de José. Porque eso todos lo hemos mamado y lo hemos aprendido de los que nos han acompañado en el crecimiento y en la educación humana y religiosa. Vale. Bueno, vamos a entrar en otra dimensión, como es el trabajo. Jesús dice en el capítulo 5 de Juan, el Padre trabaja y yo también trabajo. A ver, ¿eso qué es? ¿Poesía o es que Jesús habla de lo que ha vivido con José? Mi padre trabaja y yo también trabajo. La experiencia humana del trabajo. ¿Dónde la aprendió Jesús? En el taller con José. Un taller que no era de carpintero, ya sabemos que esa palabra es reductiva y que es un taller, vamos a decir, de hombre para todo, un poco un artesano que le daba todo, a la madera, al adobe y a la teja. O sea, era como un poco uno que se encargaba de todo lo que tenía que ver con ese mundo de la artesanía. Bueno, pues parece que estaba viéndose que si nos dice hoy los psicólogos que los 2-3 primeros años del desarrollo de un niño, la presencia de los padres es una aportación decisiva, no sería descabellado pensar que también en el desarrollo humano de Jesús, la presencia de José y María tuvieran una presencia decisiva. Porque si no, no entendemos muchas cosas, muchos rasgos de la personalidad humana de Jesús en los evangelios, si no lo remitimos al Padre. Digo una pequeña cosa. Tenemos a veces cierta cautela en hablar de esta palabra, personalidad humana de Jesús. A ver, sabemos que Jesús era persona divina, con doble naturaleza, humana y divina. Que no fuera persona humana no significa que no tuviera personalidad humana. De hecho, se puede esbozar una posible psicología humana de Jesús. A ver, ¿Jesús era primario o secundario? Se puede ver.
¿Era evitativo o afrontaba los problemas? Se puede ver. ¿Era pusilánime o valiente, atrevido? Se puede ver. O sea, no es lo mismo. Jesús tiene unos rasgos de personalidad humana. A veces nos ha dado un poco de miedo entrar en estos rasgos de personalidad, no vaya a ser que le carguemos con una persona humana. No, 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 no. Pero miren, la naturaleza humana necesita un soporte de personalidad humana, como en todos nosotros. Somos diferentes no solo por los rasgos biológicos, sino por la personalidad humana que ha ido constituyendo nuestra propia historia. En Jesús igual podemos decir cómo es su personalidad humana y entendemos. Yo me acuerdo cuando llegué al primer pueblo que me destinaron, Torrijos, había un dicho que me lo repitieron el primer día. En Torrijos, según son los padres, son los hijos. No dicen nada más que una verdad como un camión. Pero podríamos pensar exactamente igual. En Nazaret, según es José, es Jesús. Bueno. Esta personalidad singular, la verdad es que la vemos un poco reflejada en Jesús, por eso la podemos pensar en José, pues podíamos pensar algunos trazos de cómo fue José como padre. Bueno, pues José como padre era un hombre de ternura, que sentía pasión por Dios, pero también por los hombres. Lo vemos en Jesús. Que a la vez que la ternura era un hombre recio, un hombre curtido, como lo vemos en Jesús. Jesús no tuvo padre humano, eso es verdad. Y de hecho, todavía el 19 de marzo, cuando rezamos la liturgia, dice la liturgia, adoramos a Cristo, Hijo de Dios, que aceptó pasar en la tierra por hijo de José. ¿Veis? Todavía incluso la liturgia de la Iglesia tiene como esta cautela, como esta cierta prevención a la hora de decir que José fue padre de Jesús. Son expresiones minimizantes que dicen, pero es una verdad incompleta. Solamente parece que se refiere a una paternidad ficticia, donde José cumple con una especie de mera protección. En ningún momento José fue un extraño para Jesús, ni Jesús para José. No es difícil pensar una relación paterno-filial en un clima de cordialidad sano, asimétrico, donde José es padre y Jesús es hijo, pero es un clima de relación paterno-filial donde va creciendo el niño y el padre va moldeando en la educación al hijo. No es fácil, desde luego, calificar la paternidad de José de una manera precisa, porque es un caso único en la historia de la paternidad. La genealogía humana de Jesús, en la genealogía que nos relata el Evangelio de Mateo, ya hemos visto el requiebro a la hora de decir que José es, en vez de decir que es padre de, dice que es esposo de María, de la cual nació Jesús. Bueno, como conclusión, dos cosas. San Juan Crisóstomo dice una expresión, a mi parecer, muy atrevida y muy bonita. Dios ha dado a José todo lo que pertenece a un padre. Dios ha dado a José todo lo que pertenece a un padre. Dicho de otra manera, José no tuvo ninguna participación en el nacimiento natural de Jesús, pero exceptuando eso, su paternidad implica todos los deberes, todos los derechos
que normalmente tiene en el hogar un padre de familia, de tal forma que el título que le conviene mejor es el de Padre Virginal de Jesús. Estamos en el siglo IV. Es una expresión ya muy atrevida, porque Padre Virginal de Jesús. Lo que es cierto es que no se puede vivir la paternidad, o si quieren, no se puede vivir como hijo en ninguna condición ni en ninguna vocación en la tierra solamente de la paternidad de Dios del cielo. ¿Vale? Necesitamos la mediación paterna en la tierra terrestre humana para poder tener un desarrollo sano. No podemos hablar de una personalidad, de una psicología completamente perfecta en Jesús si le quitamos el referente inmediato a José como padre en la tierra, pero como padre verdadero. Porque si no establecemos una especie de engendro que no se puede entender Jesús en los aspectos más humanos, su personalidad, su psicología, si no es precisamente en este contexto familiar donde José es padre y María es madre. Por eso decíamos ayer que hablar de José es un poco peligroso, porque de él se dice poco y no dice nada en los evangelios. Nada es nada, ni una palabra. Su hablar no es por palabras, sino por actitudes, por gestos, por su verdadero compromiso asumido desde el principio como padre y como esposo. Pues si decimos que el padre, con mayúsculas, trabaja siempre, no sería no sería atrevido decir que el padre, con minúsculas, José, trabaja siempre. Y Jesús, que sabe que si su padre trabaja siempre y yo también trabajo, lo puede decir perfectamente: mi padre, José, trabaja siempre y yo también trabajo. Me parece que la figura de José en cuanto padre tiene muchos enteros para poder entender a Jesús. Si quitamos a José como padre y padre en la tierra, Jesús se nos desdibuja, porque no tenemos elementos para construir una personalidad y una psicología como la de Jesús sin una relación directa con la figura de José. Pues son -4. Tenemos ahora un ratito para preguntas. ¿En la sala o fuera? Primero en la sala, me dice aquí el técnico. Cógete. Vale, vale. En esos chats píos que nos mandan de la novena San José, siempre hay un trocito de comentario de su vida. Y he leído dos cosas que me han rechinado, como que esto de dónde se lo han sacado, ¿no? Una de ellas, que igual que María fue concebida sin pecado original, José fue concebido sin pecado original. Y claro, eso, vamos a ver, primero no es un dogma y segundo, ¿de dónde se lo han sacado? Otra, igual que María tenía en su mente y en su corazón la virginidad antes de sus desposorios con San José, pues también deducen que José también tenía en su corazón la virginidad antes de su desposorio con María. E incluso hablan, es que me suena como un poco de evangelio apócrifo, incluso hablan de estancias distintas, como si cada uno viviera en su estancia y compartieran algunas cosas y otras no. Entonces, la verdad es que veo que de ese chat se sale gente y no me extraña porque es que rechina, a lo mejor con un espíritu excesivamente piadoso, pero se les va la olla.
A ver, yo creo que ha habido una tendencia y hay una tendencia, primero, a equiparar los privilegios de María, por analogía, se le pasan a José, tal cual, no sirve, porque María fue elegida para ser la madre de Dios y preservada de todo pecado, José no. O sea, hay una tendencia como a trasvasar lo de María, se lo pasamos también a José para que sea de igual a igual. Y segundo, en mi opinión, se nos ha metido hasta hace bien poco que para ser muy divino y muy santo había que casi no pisar con los pies en la tierra, porque si eres muy humano ya no puedes ser muy divino. José, y creo que la teología josefina actualmente nos dice que por ser verdaderamente humano puedes ser verdaderamente divino. Es más, porque eres divino has de ser verdaderamente humano. No quita a José ningún privilegio que fuera un hombre con todas las letras y que pudiera vivir un matrimonio santo y siendo de una concesión de padre y de madre, concebido en pecado original como todos los humanos, y que pudiera vivir la fe como un judío que le pudiera incluso ayudar a Jesús a descubrir en esta educación religiosa todos los principios que luego él dejó en la vida y en los dichos en el Evangelio. Pero nos parece todavía, lo digo porque en las hagiografías de los santos todavía hay algunos, si cogéis algunas hagiografías un poco antiguas, todo lo que pueda resonar humano, no te digo ya nada, a pecaminoso, se pone siempre entre paréntesis con poco texto y como que fue un tropiezo, pero que no tiene nada, porque lo humano hasta hace poco parecía que era contrario a lo divino. Y Jesús precisamente ha hecho de lo humano un camino para lo divino. Y eso sí que me parece importante. A San José he admirado toda la vida de Dios muchísimo. Vamos, toda mi vida, porque nuestra familia lo mamamos todo. Y le admiro muchísimo. Pero hay algunas cosas que ha dicho, padre, sobre la diferencia de yo a Jesús, Jesucristo, el niño que nace en Belén. Allí, en ese pesebre, le veo ya Dios, Dios hecho niño. Y claro, él no puede, su naturaleza divina no la puede dejar aparte en ningún momento, por muy niño que fuera. No puede dejar a nada. Eso lo creo firmemente. Y luego, ¿qué otra cosa iba a decir? Bueno, se me ocurren muchísimas porque hubiera estado levantando el dedo todo el tiempo. Pero lo que se me ocurre es que siempre cuando yo vivo mucho en el campo, como sabéis, y tengo mucho contacto con la gente de los pueblos, y me dicen de todo. Vamos, señora, que la Virgen, vamos, señora, que San José. Y yo les doy lo que sé, lo más adecuado para ellos, porque yo tampoco sé mucho más. Pero lo que pienso en la eternidad, en Dios Padre y en el pensamiento que tenía, porque claro, todo esto lo tenía Dios presente antes de crear el mundo. Igual que eligió a la Virgen, no digo para nada que San José fuera virgen también, no. San José era un hombre de una vez. Y que por eso, como sabía que San José iba a ser el hombre de una vez que él necesitaba para custodio de lo que él más quería en el mundo, la madre de su hijo y a su propio hijo, pues le pone ahí. Y que el pobre San José tuvo un mérito que no se lo reconoceremos nunca a nadie, enorme, porque sería muchacho joven como todos, sería varón justo y estaría enamorado de la Virgen también.
O sea que no lo sé, que no lo sé, que bendito soy Dios. Yo de niña, esperar, que os voy a contar una cosa muy bonita. Esperar, que no os aprecia. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, yo era muy niña. Y mi abuela, que era una abuela de verdad, le dije, abuela, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Me mira así, y me dice, claro, monina, lo rezamos en el credo. Rezamos las dos juntas el credo. Y digo, pues, yo ya había oído algo de los horrores de los nazis y de todo eso. Y digo, ¿cómo ha podido permitir todo esto? Y me dijo, mira, Inesuca, monina, chiquitina, me decía Teresa Retaila, cuando lleguemos al cielo, veremos lo bien que Dios ha hecho todo. Entonces, como yo sigo sin entender nada, cada día que pasa de mi vida, digo, un día menos que me falta para entender a Dios. Me despido de vosotros en este momento. Muy bien. Vamos a celebrar este especial. Una nueva mía que ha tenido, y ya llamo mi madre, que tiene la vida muy feliz, por su marido y sus hijos, y han contado los minutos que lleva en la tierra desde que nació. Mira. Joder. Mañana le voy a celebrar no sé cuántos millones de minutos. Bueno. Bien. Bueno, muchas gracias. Se despide Inés, así que... Al padre Mateo ya le he dicho a mi hijo Joder. que no le No. sobresaliente por la o la figura de hoy, hasta que no me conste como te paga. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más aquí en la sala? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay algún estudio o alguna estimación de cuándo murió José? ¿Qué edad tenía Jesús? ¿O qué edad tenía él? Sí. Entramos en las conjeturas. Hasta donde yo sé, hay varias, bueno, pero es conjetura, ¿eh? No tenemos ningún dato de ni escrito, ni arqueológico, ni epigráfico. Unos dicen que murió después de Jesús, otros dicen que murió después de María. La razón, porque también Dios quiso que participara a su manera de la pasión de Jesús como hombre, pero lo cierto es que nos faltan todos los datos, porque yo creo que, si no recuerdo mal, en el capítulo 13 de Mateo es la última vez que se menciona a José. Es decir, el resto de vida pública, pasión, muerte, resurrección, no hay ninguna mención ya de José. Entonces, tenemos las conjeturas de que murió para acompañar a María en su tránsito, que murió para ser testigo de la pasión. Bueno, podemos fabular lo que queramos, pero no tenemos ningún dato que podamos defender cómo fue la muerte o cuándo fue la muerte de José. A mí me parece que pudo morir a los 17 o 18 años de Jesús, porque tuvo que mantener a su madre y tuvo que protegerla, porque las viudas se quedaban absolutamente indefensas entonces, ¿no? Pero es una conjetura también. Una duda que tengo yo, San José, vocación de virginidad, yo creo que no tenía. No nació con vocación de virginidad, porque él estaba enamorado de la Virgen. El Señor le fue llevando por un camino, pero que en principio pienso, en mi ignorancia, que él no se lo había planteado. Lo que pasa es que luego lo asumió, ¿no? Pero... Sí, correcto. Sí, correcto. De hecho, lo más extendido en la teología es decir su castísimo esposo. La castidad es
una virtud. La virginidad es un estado de vida que no tuvo José. José vivió la castidad, pero no tenía el estado de la virginidad, por distinguir, correcto. O sea, lo cual hace, no le hace menos valioso, sino por amor, por respeto, asumió en su condición de hombre varón, esposo de María, una circunstancia que no es propia de un matrimonio y sin embargo él la asumió como un camino que incorporó a su vida como una señal de Dios. O sea que... ¿Ya más? Sí. Gracias, padre. Yo, la verdad es que de San José sabía muy poco y ahora sé solo un poco más, ¿no? Pero una cosa que me ha llamado la atención es que lo que ha dicho que a los 13 años era cuando se iniciaba en la educación religiosa a los niños en Israel, voy a quitarme esto para que se vea mejor, que me parece un poco tarde, o sea, sobre todo teniendo un poco en cuenta la esperanza de vida que habría entonces, no sé a qué edad se consideraría ya que alguien era anciano, pero que 13 años, pues me llama la atención, con lo cual, por lo menos, José tuvo que participar en esa etapa de educación de Jesús. Y luego lo segundo es que es verdad que no se conserva ninguna palabra de San José en los evangelios, pero yo recuerdo que el padre de la Cueva alguna vez mencionaba que, por así decirlo, a través de alguna palabra de su hijo, de Jesús, pues se podría, igual que los hijos muchas veces decimos cosas que decían nuestros padres y dices, oye, me veo reflejado en mi padre o en mi madre cuando digo esta cosa, ¿no? Pues sería así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la forma de enseñar en parábolas o cuando, por ejemplo, dice Jesús lo de cuando un hijo que le pide a su padre un pez, le da una serpiente, ¿no? Pues también a lo mejor pues ahí está, a lo mejor era una frase de San José, o sea, yo digo por hacer ese apunte, ¿no? Y lo que sí que es verdad que yo jamás había contemplado era la posibilidad de que San José hubiera muerto después que Jesús. O sea, yo no sé los demás, pero yo tenía en mente que lo tradicionalmente aceptado era que en algún momento, después de que se pierde en el templo y hasta que empieza la vida pública, en algún momento pues debió morir y a partir de ahí ya son Jesús y la Virgen María, ¿no? Pero sí. Ya siendo Jesús mayor, quiero decir, ya haciéndose cargo de la familia, pero... Hombre, Jesús, sí, de carpintero. Ah, bueno. Sí, ahora, voy a decirlo ahora, sí. Bueno, de la educación religiosa era a los 13 años, ¿no? Pero era la edad la mayoría de edad religiosa de un varón primogénito judío. Y a partir de ese momento, toda la educación religiosa descansaba en el padre, ¿vale? Bueno, entramos en el mundo de las conjeturas. ¿Qué pudo decir Jesús que aprendió de José? Bueno, pues se abre barra libre. Ahí ya cada uno puede opinar lo que... Pero lo cierto es que no recogen los evangelistas ninguno, ni sinópticos, ni Juan, ninguna palabra que pudiera haber dicho él. Y luego, tercero, esto que decías, ahí, o sea, apoya más esa lectura tradicionalmente aceptada el hecho de que desaparezca desde los 12 años la mención de José explícitamente y solo posteriormente, capítulo 13 de Mateo, Jesús alude a mi padre y no hay más. Pero claro, es un hecho tan significativo en la vida de una familia, la muerte del padre, que no quede registrada, llama la atención. Bueno, en cualquier caso, abrimos una posibilidad de interpretaciones y todas están cogidas un poco con alfileres y bueno, pues cada una tiene un punto a favor desde los evangelios y un punto en contra y así sucesivamente.
no sabemos, yo creo que lo más objetivo es decir, no sabemos cuándo murió. Ya está. Luego a favor tenemos unas, a favor tenemos otras, pero lo prudente es, con los datos que tenemos, no podemos afirmar que José murió, nada más. ¿Es una tradición de una posible tumba de San José? Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. Sí. Tienes que poner el micrófono. Sí, repito la pregunta que ha hecho María. Dice que por qué pasaban de él tanto los evangelistas si era una figura tan importante. Lo cierto es que en el conjunto de los evangelios es menos que un personaje secundario. El por qué, yo creo, pero eso no lo sé, los evangelios se escriben 100 años después, el más temprano no, perdón, se escriben en la década de los 60 hasta el año 100, que es cuando se termina de escribir Juan. Entonces, entiendo que la figura de Jesús, y su vida, sus milagros, eclipsa inconscientemente y sin querer, sin voluntariedad, la figura de José. Pienso, pero no tengo más datos que los que se me ocurren. Yo quería decir una cosa. Sí. Sí, sobre lo que estábamos ahora diciendo, si fue antes o después la muerte de José, yo de toda la vida he pensado que era antes, pero pienso ahora mismo en el momento que está casi muriendo Jesús y nos entrega a su madre y se la deja al cuidado también a Juan. No es que, a mí recuerdo que nos dicen, no es que le esté solucionando a su madre que tenga ya resuelto ya, no, pues si Juan se fue a vivir con ella, no para mantenerla, por así decir, sino que, bueno, nos entregaba a todos a su madre, pero si estuviera José ahí, Juan no iría con ella para nada. Vale, es legítima esa lectura. Ya está. Sí, quiero decir que ahí otros dicen en esa lectura el ta y día, que es la palabra griega que emplea, tiene varias traducciones. Una la cogió en su casa, otra la cogió entre las cosas queridas y otra la cogió en su corazón. Bueno, y todo es traducción del ta y día, desde la lectura más literalista a la lectura más espiritual. ¿La cogió? ¿Se fue a vivir con ella en su casa? ¿O no? No sabemos, eso no lo podemos afirmar, porque el ta y día no nos da más datos que la cogió entre las cosas queridas, las más queridas. Si es su casa, no. Ya digo, se puede sostener, pero también se puede sostener otra cosa, otra lectura más espiritual. De acuerdo. Venga. ¿Alguna pregunta, sala o panel de control? Sí, Teresa. Sí, Teresa había puesto una manita. Ahora. Hola, una pregunta muy corta y a la vez un poco bruta. Si José tenía pecado original, si no sabemos ni cuándo murió, si no estaba en el momento de la pasión, voy a decir algo muy bruto. ¿No puede ser incluso que no haya aceptado la pasión de su hijo y no haya como aceptado la historia de la salvación? Es decir, sabemos tan poco de José. Hoy me lo ha hecho ver que no es que yo haya pasado de San José, es que realmente no se puede saber nada, todo es elucubración. ¿Cómo sabemos que San José es santo de una manera tan, no sé, tan clara? Gracias. Bueno, que tuvo pecado original, sin dudarlo, ¿vale? La única mujer, la única criatura que ha sido preservada de todo pecado original
es María. Todas las demás criaturas que han existido, existimos y existirán, somos concebidos con pecado original. José también. Y luego, la santidad de José no es tanto... a ver, esto es como, ¿por qué los santos inocentes fueron santos? Si eran niños, bebés que no pudieron... Pues la santidad de los inocentes se recibe por la santidad de que dieron la vida, en la intención de sus padres, por Jesús. La santidad de todos los cercanos a Jesús se recibe de Él, que es la fuente de toda santidad. O sea, la santidad es la da la proximidad a Jesús. No Pero la él da... no estaba en el momento de la pasión, que es el momento como culmen de la fe. Estaba Ya. María. Sí, bueno, los inocentes tampoco estaban. Juan Bautista tampoco estaba. O sea, los santos Bueno. previos a la pasión, Juan Bautista murió antes. claro, Y por eso Mártir. no estaba en la pasión. Claro. Quiero decir que la santidad no se hace por, digamos, los méritos y virtudes que después, sino porque la santidad de Jesús, vamos a decir así, es una palabra muy poco técnica, salpica a todos los que están a su alrededor. Por lo tanto, la de José, desde muy temprano se entendió que la recibió por el trato, el roce con Jesús, que es la fuente de toda santidad. De acuerdo, muchas gracias. Venga, yo traduzco. La recibió de Jesús, pero también San José cumplió la voluntad. Sí, correcto, correcto. Sí, dice Mercedes que no solo la santidad la recibió de Jesús, sino que también cumplió la voluntad de Dios en todo momento y que eso también es la santidad. Claro, correcto, correcto. Pero ojo que esas lecturas ya las hacemos nosotros de manera retrospectiva. No es en los personajes evangélicos no están los conceptos espirituales tan acuñados, ¿vale? Pero es verdad que cumplió en toda la voluntad de Dios. Ese es el básico para poder entender la santidad. Que la estuvimos viendo y dijeron en esta película que se apareció en Fátima San José con el niño en brazos a los pastorcitos. Sí, que yo no lo sabía, pero en la película, o sea, afirmaron que se había aparecido San José con el niño en brazos en Fátima. O sea, que eso ya demuestra, nunca se ha dicho, pero sí, estaba... Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, aprovecho para los minutos publicitarios. No tengo comisión, pero traigo 2 libritos que son 2 joyitas. A ver, uno hay que encomendarse a San José para leerlo. Lo digo porque el título es El futuro del Padre. El subtítulo Reinventar su lugar, entre interrogaciones. Está escrito por Jean-Pierre Winter, es un psicólogo clínico y reflexiona sobre la sociedad sin padre que estamos construyendo hoy. El drama y las circunstancias que van a originar en los jóvenes, niños hoy, jóvenes de mañana, esta ausencia del padre. Y su gerente hace un largo excursus en la figura del padre de La vida es bella. La película de La vida es bella, pues analiza la figura paterna en esa película y en una novela. O sea, es un libro que, aunque se indigesta por la temática, pero está muy bien escrito. Y luego ya para algo más ligero y que alimenta el corazón y el alma, mi querido Canta la Mesa, un himno de silencio, meditaciones sobre el Padre. Es una reflexión
breve sobre aspectos de la figura paterna de Dios Padre y dedica un capítulo a San José. Es verdad que es más sobre el Padre Dios, pero que viene bien para una reflexión sobre la paternidad de Dios, que también se ve en la paternidad de José. Son dos libros que un poco en torno a esta temática de la paternidad de José creo que pueden iluminar. Uno por ausencia, la ausencia del Padre, y otro por presencia, rasgos de la paternidad de Dios en Dios y en San José. ¿Vale? Bueno, nos hemos pasado 10 minutitos, pero terminamos. Gloria Muchas al Padre gracias. y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en Como un era en un principio, ahora principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre. Pues, Muchas gracias. a vosotros. Gracias, Mañana, padre. si Dios quiere, a las 8, el esposo. Muy bien. Bien.